Buenas tardes, mis hermanos. Damos gracias al Señor por estar nuevamente reunidos en este día jueves y poder llevarle algunas palabras de las Sagradas Escrituras. El título del tema para hoy es 70 veces 7. Lo encontramos en la cita bíblica de Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Gracias, Padre Santo, por tus palabras. Amén y amén. El mensaje de Jesucristo en el Evangelio es muy radical y contrario a lo que cualquier persona de su época esperaba. Sus expresiones sobre el amor y el perdón eran poco menos que incomprensibles y se podría decir que eran inaceptables para un mundo que se regía en sus relaciones por la ley del talión, por la venganza de la sangre y por el ojo por ojo. Es decir, que el ofendido tenía todo el derecho de aplicar al ofensor un daño igual a la ofensa que había recibido. En realidad, las leyes no eran el problema, porque de alguna manera tenían que impartir justicia para permitir un cierto orden social. El problema es que se aplicaba sin ningún cuestionamiento la ley del ojo por ojo en todas las relaciones interpersonales del diario vivir. Ahora, en lo bíblico, tenemos que 70 es plenitud y totalidad y que 7 es integridad espiritual. Con respecto a los 70 tenemos que 1. Se mencionan 70 miembros de la familia de Jacob. Génesis 46, 27. 2. Los 70 ancianos de Israel. Éxodo 24, 1. 3. El envío de los 70 discípulos. Lucas 10, 1. 4. El exilio de 70 años del pueblo de Judá. Jeremías 25, 11, 12. Y 5. El perdón de 70 veces 7 en Mateo 18, 21, 22. Sin ir más lejos, hay quienes se han dedicado a hacer extraños cálculos acerca de los 318 siervos de Abraham, Génesis 14, 14, y también sobre los 153 peces de la pesca milagrosa, Juan 21, 11. Perdonar siempre. El nuevo mandamiento de Jesús es reformador de la conducta y de las relaciones. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo y perdona sus ofensas hasta 70 veces 7. Pon la otra mejilla, y si te obliga a caminar con él 1 milla, camina con él 2. Esto es, sin duda, una doctrina sobrenatural que nadie había enseñado. Es un mensaje tan radical que garantiza que es un mensaje divino, porque solamente Dios puede hablar de perdón. Solo Él tiene la autoridad de darle más importancia a la reconciliación con el hermano que la ofrenda del templo. Mateo 5:24. Hoy, el mensaje de Cristo sigue vigente, pero a pesar de eso, estamos acostumbrados a devolver mal por mal. Es por eso que surgen las guerras entre países, porque mucho antes surgió la guerra entre hermanos, la venganza en la familia o en el trabajo, el odio hacia quien es diferente o la indiferencia ante el hermano necesitado. Hay mucho que perdonar. Seguir a Cristo requiere de una voluntad firme e imparable, que no se doblegue ante el impulso de la venganza, porque perdonar a quien o a quienes nos han hecho un mal puede llegar a ser tan difícil, aunque afortunadamente no es tan cotidiano. Sin embargo, es más cotidiano tener que perdonar las ofensas de las personas que más queremos o con las que convivimos, como el perdonar una infidelidad en el matrimonio. Es sumamente difícil, porque incluso se puede llegar hasta la humillación. El ceder ante una discusión con nuestro cónyuge, perdonar y pasar por alto los arrebatos, defectos y el carácter de la esposa o del esposo. La vida diaria nos exige ser capaces de minimizar las faltas y carencias de nuestros familiares más queridos. Para eso nos llama Jesucristo, cuando nos dice que siempre debemos estar dispuestos a perdonar. Cada día tenemos las oportunidades para formar ese corazón manso y humilde. Mateo 11:29. Por ejemplo, perdonar a quien descuidadamente conduce un vehículo por la calle.
a quien se mete por delante en la fila para la caja en el supermercado o la del banco, o al compañero o compañera que en el trabajo siembra la cizaña o comentarios con su crítica destemplada o prepotente y malintencionada. Pero nos ayuda el pensar que desconocemos los motivos y las razones profundas de ese actuar. Del que conduce en forma descuidada será porque ha recibido una mala noticia o tiene que ir rápido a una urgencia. Y quien se mete a la fila o el que critica en el trabajo y se comporta con prepotencia no se da cuenta de lo que hace, porque ha tenido una vida difícil que no le permite tener empatía con los demás y eso le impide respetar al resto de las personas. El perdón nos conecta con nuestro Padre. La razón fundamental para perdonar es porque todos somos hijos del mismo Padre y porque Él nos ha perdonado muchas cosas más. 1 Juan 4:19. Jesús nos invita a llevar el perdón hasta un grado heroico, de la misma manera que Él lo hizo. Lucas 23:34. Así también como lo hicieron los primeros cristianos, quienes se alegraban por los azotes y la persecución. Hechos 5:41. O de igual manera que Esteban perdonó a sus verdugos. Hechos 7:60. Jesús de alguna manera nos hizo ver y entender que el perdón que le pedimos a Dios está condicionado con el perdón que nosotros demos a nuestros hermanos. De ahí que en la oración que nos enseñó dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Para terminar, mis hermanos, hay mucho de qué hablar con respecto al perdonar, pero el tiempo nos exige ser más breves. Por lo tanto, aprovecharemos al máximo el tiempo que nos queda. Hay dos aspectos del perdón que se nos da a conocer en la Biblia. Uno, la mente y el pensamiento de Dios mismo hacia el pecador que Él mismo perdona, sobre la base del sacrificio de Cristo. Dios no solo deja de considerar culpables a aquellos que sienten fe en la sangre de Cristo, sino que además les concede su favor. Y dos, el culpable es liberado y perdonado. 1 Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Tenemos también otro concepto, incluido en el perdón de los pecados. Esto es que al tener redención en Cristo, introduce al creyente en un nuevo estado. Se elimina todo pasado de culpa y es eliminado de él, de manera que no existe ningún obstáculo para que él goce de aquello que lo introduce a la redención y a la gloria. Por todo lo antes dicho, se conocerá que somos cristianos, que nos amamos los unos a los otros, que perdonamos a los que nos ofenden y además debemos amar a nuestros enemigos. El historiador Tertuliano, en el siglo II después de Cristo, lo hizo notar muy bien cuando dijo de los primeros cristianos: mirad cómo se aman, mirad cómo están dispuestos a morir el uno por el otro. Y esta es la cruz de cada día. Así es cuando Jesús nos dice: sígueme. Significa que esta es la mansedumbre que nos invita a imitar, que estemos dispuestos a perdonar a nuestros hermanos, no pocas veces, sino incluso hasta 70 veces 7. A continuación, citaré algunos versículos del libro del profeta Miqueas, quien fue el autor de una de las profecías más famosas del Antiguo Testamento, Miqueas 5:2. Además, que comenzó su servicio al Señor, casi al mismo tiempo que Isaías y Oseas, siglo VIII antes de Cristo. Que Dios, como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Miqueas, capítulo 7, versículos 18 al 20. Amén.